tengo un cable muy largo, en un radio A, un radio B. ¿Listo? Y escojo. Y por toda la mitad del cilindro voy a tener un cable muy largo. ¿Listo? Un La cable. corriente, un cable. Vamos a decir que esta corriente sí, y por este conductor con simetría cilíndrica está saliendo corriente. Si yo sumo toda la corriente va a ser I. Sí. Entonces es la misma corriente, solo que uno va hacia la derecha y otro va hacia la izquierda. ¿Ok? Entonces la idea es determinar el campo magnético en una región menor que A, entre A y B, y entre ya, y por fuera del cilindro. Entonces vamos a separar esto por regiones. La región 1 es acá, la región 2 es acá, y la región 3 es por fuera. Entonces la región 1 entonces, en la región 1 vamos a aplicar la ley de Ampère. Dice la integral de línea B punto dl es igual a mu 0 por la corriente enlazada por la amperiana. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Trazar una amperiana. ¿En qué dirección vamos a trazar la amperiana? ¿O cómo vamos a trazar la amperiana? Entonces, como estamos en esta región, voy a trazar esta amperiana, que es algo como si estuviera viendo este hilo, esta línea circular. Esa amperiana vamos a decir que tiene un radio R. ¿Listo? Entonces, dado que la corriente va en esta dirección, entonces, perdón, que esta corriente va en aquella dirección, entonces yo coloco mi dedo pulgar en esa dirección, y entonces como quedan las líneas de R, una vez de campo mirada por acá, va a ser un video. Hola, buenas tardes. Listo. Entonces yo voy a coger esa dirección del DL para que estos vectores sean paralelos. Entonces aquí me queda B por L. Esta integral da B por L, porque el D es constante, a esta misma distancia es constante. Y la L de la derivada. Y la integral del DL me da L. Esto es igual a mu 0 y la corriente que encierra es I. Entonces, recordemos que la longitud es amperiana. Como es una amperiana con simetría circular, entonces la longitud es el perímetro, 2pi por R. Y esto es igual a mu 0 por la corriente que enlaza esa corriente, esa amperiana que es I. Desde aquí despejamos, encontramos que la intensidad de campo magnético de la permeabilidad del vacío por I sobre 2pi por I. O sea, aquí esta es la intensidad de campo magnético en la región 1. ¿Listo? En esta región. Solo estoy encerrando esa corriente. La región 3 era más fácil. Dejemos para último la región 2. Región 3. ¿Cuánto es el campo en la región 3? La suma de las dos. La suma. Entonces miren una cosa. Si yo cojo la amperiana por acá, y yo cojo esa amperiana, ¿cuánta corriente estoy encerrando? Pues técnicamente ninguna, porque se resta, ¿no? La que va y la que viene. Entonces, esta corriente en una dirección y esta va en otra. Como la intensidad es igual, o sea que la corriente que estoy encerrando es 0. Ajá. Entonces, esto implica que el campo magnético es 0. Si las corrientes fueran diferentes, entonces ahí es diferente de 0.
sería esta misma expresión, pero aquí, esta I es I1 menos I2, o I es menos I1 dependiendo de cuál sea mayor. Para la región 2, entonces vamos a trazar nuestra amperiana. Entonces voy a dibujar esto desde una vista frontal. Vamos a pensar que estamos viendo el cilindro desde este punto, ¿cierto? Quiere decir eso que por aquí va a haber una corriente que está entrando al tablero. Esto si yo veo desde aquí mi sistema, ¿cierto? Esta corriente, este cable está entrando y la corriente en el cilindro, bueno, dibujarlo como son corrientes que están saliendo. Son corrientes que están saliendo. Listo. La amperiana es una línea con esta geometría a una distancia R. Listo. Entonces acá nuevamente planteamos la línea ampere, una integral de línea B punto de L es igual a μ0 por la corriente que encierra esa amperiana. Del lado izquierdo, ¿cómo hacemos la integral? Entonces nuevamente debemos conocer la línea de campo sobre esa amperiana. ¿Cómo son las líneas de campo? Hay dos diferentes, la de la rojita y la verde. La rojita va en sentido de las manecillas y la verde en sentido contrario, ¿no? ¿Cuál es mayor? Son iguales. En principio no son iguales, pero mire que esta amperiana, Pues son puras chiquititas. esta amperiana no está encerrando toda la corriente. Te va a ser mayor la corriente roja que lo que estoy encerrando de la corriente verde. Entonces la corriente neta me va entrando. ¿Listo? O sea que las líneas de campo van a ir Sentido. en esta dirección. Entonces, por conveniencia, yo voy a escoger SDR en esta dirección. Este va a ser mi D. De esa manera, queda que esos dos vectores son paralelos. Si son paralelos, entonces esto me queda B por M. Esto es igual a B 2pi por la longitud de la amperiana. ¿Okay? Ahora, el lado derecho de la integral. ¿Cómo determinamos la corriente que está siendo enlazada por esa amperiana? ¿Qué corriente está siendo encerrada? Pues toda la rojita y parcial de la verde. La roja y parcial de la verde. Entonces una va positiva, otra va negativa porque van en direcciones opuestas. Entonces yo voy a colocar positiva la que va hacia adentro porque es mayor, que la otra es menos. La corriente verde, ¿cómo calculamos esa corriente? J por dA. Listo. Entonces, esta integral J por dA se convierte en la integral de la corriente por unidad de área. El diferencial de área es 2pi R de R. Ese es este diferencial de área acá. De este anillo. Usted lo desenvuelve, la longitud 2pi R por el grosor que es de R. Y la densidad de corriente es la corriente por unidad de área. ¿Dónde está corriente? La corriente total. Y esta área es el área total. Listo. Límite de integración entre A y B. Listo, porque esta amperiana, hoy colocamos entre A y A. Listo, porque la corriente que está encerrando va desde A hasta donde está la amperiana.
y esta amperiana está a una distancia R. Ahora, la corriente sale, que es neta. ¿Cuánto es el área? Aquí me queda 2pi. ¿Cuánto es el área de ese cilindro? ¿De cuál? El cilindro verde. Miren que esta es la corriente neta que está saliendo por el cilindro verde dividido el área por el cual está saliendo o está fluyendo esa corriente como tal. Pues sería el área total menos el área de B, ¿no? Pues el área chiquita. Entonces sería pi. El área grande es el radio grande, que es b cuadrado. Este sería pi por b cuadrado menos a cuadrado. Listo. Sería el área grande, esto a esta área, todo, y a eso le quito el área pequeña, que es pi por a cuadrado, porque son circulares. Y ya esta integral nos da, este pi se cancela, nos queda 2i b2 menos a2. Esta integral nos da r2 sobre 2 entre a y r. O sea que esto nos da, este 2 se cancela, nos queda la corriente b2 menos a2, y esta integral nos da r2 menos a2. Entonces esta es la corriente que está encerrada, o la corriente que está encerrada por la amperiana en esa parte o en esa porción de material verde. Entonces aquí decimos que la corriente enlazada es igual a I menos I, que multiplica a R2 menos A2 sobre B2 menos A2. Listo, entonces juntando eso en la ley de Ampere nos queda que B 2pi por R es igual a μ sub 0 por la corriente 1 menos R2 menos A2 sobre B2 menos A2. Y acá ya pasamos a dividir ese R, que es μ sub 0 por I 2pi R 1 menos R2 menos A2 sobre B2 menos A2. Listo. Entonces esa será la intensidad del campo magnético en esta geometría. Preguntas, dudas. En el parcial entra uno así como este. Parecido, bueno, Parecido. no lo he diseñado, pero algo parecido. Entonces esto es como un ejercicio usando la ley de Ampere. De Ampere. Ahora vamos a ver lo que es magnetización en la materia. La magnetización en la materia vamos a entender cómo es el comportamiento de los materiales cuando se someten a campos magnéticos externos. En otras palabras, ¿cómo clasificamos los materiales de acuerdo a su respuesta al sometimiento de campos magnéticos externos? Bien, entonces para ver eso tenemos que irnos a introducir en el mundo microscópico. Vamos a hacerlo desde el punto de vista clásico y vamos a tener una descripción más cualitativa que cuantitativa. Esto vamos a describir en qué consiste y todo, pero no vamos a hacer muchos cálculos. Bien, los cálculos son un poco más complejos. Entonces para ver esto desde el punto microscópico debemos recordar algunos conceptos. Primer concepto, si yo tengo una esfera circular y yo por aquí tengo un electrón, entonces un electrón orbitando
esto va a generar una espira, es decir, es una corriente circular. Si yo tengo una corriente circular, entonces recordemos que definimos el momento de dipolo magnético. Y eso se define para todas las espiras independiente de la forma de la espira. Y recuerde que la espira es cualquier lazo cerrado de corriente. Cualquier forma que sea cerrada de corriente, eso me forma una espira. Aquí tenemos una circular, puede ser triangular, puede ser cuadrada, listo, o cualquier forma. Entonces, esto es la corriente que está circulando por la espira multiplicado por el vector área. ¿Listo? Entonces, vamos a pensar. Recuerden que este área es este área de acá y normal es un vector perpendicular a la superficie. Entonces, este mu va a ser algo como este. Este va a ser el momento dipolar. ¿Qué quiere decir eso? El hecho de que un electrón esté orbitando, eso me genera un momento dipolo magnético. ¿Listo? Ahora, entonces resulta que el momento angular por definición es R cruz P. R es el vector posición, pensemos que este es el origen, o sea que este sería el vector R, este es el vector velocidad, esto es de 90 grados, y tenemos que esto es, recuerden que el momento lineal es masa por velocidad, o sea que esto nos queda el vector R por B. Listo. Como estos dos vectores son perpendiculares, o sea que esto nos queda M por R por B. Y recuerden que L es perpendicular tanto al vector posición como al vector velocidad. Entonces tenemos que ese vector va a ser algo como esto. Momento angular. Listo. Entonces en física las cantidades conservadas son muy importantes. El momento lineal se conserva, el momento angular se conserva, la energía mecánica se conserva en determinados sistemas. Bien, esas cantidades conservadas provienen de simetría. Si yo tengo una simetría, eso me genera una cantidad conservada. ¿Qué es una simetría? Piensen en una esfera, roten la esfera. Entonces, por más que usted rote, traslade, eso no va a cambiar. Entonces tiene una simetría de rotación, entonces se conserva el momento angular. El momento lineal son traslaciones, invariantes bajo traslaciones. Y ya la energía, entonces son otro tipo de conservación, con el tiempo, el espacio-tiempo. Listo. Muy bien. Entonces, como L es una cantidad muy importante y esto tiene una simetría circular o esférica, el átomo tiene una simetría esférica, entonces es conveniente escribir μ en términos de L. ¿Listo? ¿Cómo escribimos eso? Entonces vamos a escribir L en términos de momento angular. ¿Listo? Entonces vamos a ver lo siguiente, la velocidad. La velocidad de esta partícula es el espacio sobre el tiempo. El espacio, entonces estoy interesado en un periodo. Entonces, el espacio que recorre ese electrón, dando una vuelta es 2πr sobre delta F. ¿Listo? Entonces, recordemos la carga o la corriente. La definición de corriente es la carga por unidad de tiempo. Entonces esto me queda, vamos a llamar la carga, que es la carga del electrón, dividido delta de t. Pero esta expresión, ¿quién es delta de t? Entonces miren que aquí delta de t yo la puedo escribir como 2πr sobre b. Entonces si yo reemplazo este delta de t acá, entonces me queda 2πr sobre b. ¿Listo? Como está en b, aplico medios y extremos y me queda esta expresión. Muy bien. Entonces puedo multiplicar por la masa
y dividir por la masa para tener esta expresión matemática. Entonces acá tengo que mu en la magnitud es la corriente. La corriente es esto, la carga, la velocidad por la masa, sobre 2pi r por la masa. Y eso multiplicado por el área. ¿Cuál es el área de acá? Como es una circunferencia, el área es pi por r cuadrado. Este pi se cancela, uno de aquí se cancela con esto y nos queda la carga del electrón, la velocidad, la masa por r sobre 2 veces la masa, ¿cierto? Bueno, la masa, listo. Entonces noten que esta expresión de aquí, la velocidad por la masa por r, velocidad por masa por r, es la magnitud del momento angular. Entonces este momento de dipolo magnético yo lo puedo escribir como la carga del electrón sobre 2m multiplicado por r. Entonces aquí quedó expresado el momento de dipolo magnético en términos del momento angular. ¿Por qué es importante esto? Porque esta es una cantidad que se conserva. Y es más, en el modelo de Bohr, L está cuantizado. Es decir, el momento angular asociado a una partícula en un átomo no puede tener cualquier momento angular, sino un número entero de veces una constante de Planck. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros vemos desde el punto de vista clásico, aquí tenemos el núcleo y por aquí tenemos una nube de electrones. ¿Listo? Entonces, yo voy a representar un electrón con esto. ¿Por qué? Porque cada electrón tiene asociado un momento de dipolo. Cada electrón tiene asociado un momento de dipolo magnético. Y también tiene otro momento de dipolo de spin. ¿Listo? El spin es otra propiedad, es otro número cuántico, es otra simetría de mi teoría. ¿Listo? Y las partículas uno las clasifica de acuerdo a su spin. Si son spines semi-enteros se llaman fermiones, si son spines enteros se llaman bosones. ¿Listo? ¿Y para qué sirve eso? Si son cero, son escalares. Uno clasifica. Ah. Es decir, yo tengo partículas en la naturaleza con spin 0, 1 medio y 3 medios. Y 1, y 2. ¿Listo? Entonces, ¿qué? Entonces, bueno, las partículas de spin 1 medio, se lo puede decir eso. ¿Listo? Ya le dieron un nombre. Todas las partículas con spin 1 medio se llaman fermiones. Ah. ¿Por qué? Porque tienen cierta simetría y se comportan de determinada manera. Los de spin entero se llaman bosones. ¿Por qué? Porque tienen otra simetría muy diferente y se comportan totalmente diferente. Y lo mismo pasa con los escalares. Spin 0, un escalar, un spin 1 son vectoriales, un spin 2 ya son tensores, que es gravito, bueno, son partículas que tienen ciertas simetrías. Y uno los especifica y los estudia de acuerdo a esa simetría. Bien. Entonces, cada electrón tiene asociado un momento de dipolo. Entonces, cuando yo tengo un pedazo de material, independiente de lo que sea, yo lo puedo ver. Este es el pedazo de material. Lo puedo ver como puras flechitas. Y estas flechitas están de forma aleatoria. ¿Listo? Entonces, uno define una propiedad, que es la magnetización. Esto es el equivalente a la polarización en la electrostática. Si yo someto un material dieléctrico a un campo eléctrico externo, el material se polariza. Y uno define un vector de polarización y un vector de desplazamiento. Aquí uno tendría que hacer la misma teoría, esta es la magnetización, después apareció un vector H, que es el equivalente al vector de desplazamiento, y así sucesivamente. Solo que no voy a profundizar tanto, aquí también se define una susceptibilidad magnética, una teoría por detrás, pero no voy a profundizar mucho, porque bueno,
No nos da la magnetización. Lo vamos a determinar con la letra M. Y es una cantidad vectorial. ¿A qué es igual la magnetización? Entonces la magnetización tiene que ver con los dipolos. Es decir, es el número de dipolos por unidad de volumen multiplicado por un dipolo. ¿Listo? Entonces esto es igual a n multiplicado por 1000, donde este n es la densidad de dipolos, es decir, el número de dipolos por unidad de volumen. Y esto es la magnetización. Si usted se da cuenta, esto tiene unidades de μ. μ tiene unidades de corriente por área. ¿Listo? O sea que Coulomb por metro cuadrado. Y n tiene unidades de volumen, de 1 sobre volumen. No, es n que no es adimensional y volumen que es metro al cubo. O sea que la magnetización tiene unidades de Coulomb sobre metro. Me disculpan, pero... ¿aló?